que como parte de la oferta cultural de entretenimiento que tiene la Ciudad de México está la obra de Jesús Magaña Gutiérrez. Él es fotógrafo fundamental del espectáculo y la vida nocturna de México. Llega a la Galería José María Velasco y quién mejor que el director de este recinto, Alfredo Matus, para profundizar sobre esta exposición, para conocer un poco más de México a través de instantes capturados por una lente que nos llevan a una vida nocturna pues por demás especial en el siglo XX de México. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, qué amables. Cuéntanos de esta exposición, por favor, Alfredo. La intención es mostrar, hacemos una revisión de fotógrafos de los años 50 a los 70 que dentro del campo del arte nunca han sido considerados porque se dedicaron a otros medios, deporte, espectáculos, entretenimiento. Periodismo, digamos. Periodismo, exacto, periodistas gráficos. Dentro de ellos Jesús Magaña se destaca por haber sido una figura emblemática del cine. Él realmente fotografió a todas las estrellas del cine en la época. Es más conocido por el mundo de las vedettes, pero realmente fotografió a quien te puedas imaginar del cine y teatro de los años 60 y 70. Claudia Islas, María Félix, Olga Briskin, Jorge Rivero, todos estos actores y demás. Nos parece interesante hacer una revisión de su trabajo porque él representa un cambio de paradigma en la estética de la identidad mexicana. El arte, durante principios del siglo XX, hablaba de una mexicanidad, donde la figura del ser moreno, el hombre macho y todo esto, se van transformando al finalizar la guerra y se genera esta visión de un México internacionalista. Entonces, son figuras del jet set, o sea, hay una mezcla, una influencia de esta estética de Hollywood, de la psicodelia que se mezcla, y entonces los actores tienen una nueva presencia. Él es una de las figuras emblemáticas creadoras de La Rubia Superior, por ejemplo, y entonces hacemos todo un recorrido de toda esta visión a través de 80 imágenes. Muy bien, pues entonces pasamos de la búsqueda por una identidad nacional a emular a las vedettes, a las artistas de todo el mundo, y esto está reflejado en una exposición, bueno, en la que podemos entender más allá de la estética de las fotografías, pues esta época de México, 60, 70, fue muy interesante, incluso cambió el cine de manera completa y nacen ahí las películas de ficheras, que bueno, es parte ya de la identidad de México. Aparte, revela ese mundo aspiracional de toda una sociedad de México, ¿no? De ya llegamos y estamos vigentes con el mundo contemporáneo que ahora se revela con este mundo del estrellato. Todo el mundo quiere ser como las figuras de televisión y de la música, y entonces ellos revelan y reflejan todo este sentido, ¿no? Y ya se puede ver en estas pantallas, precisamente en pantalla tenemos a Blue Demon, ¿no? Este fotógrafo que nos dices, fotografió pues a todos los artistas de aquella época de cine, de televisión. Ahí está el maestro Bonilla. Bueno, pues podemos entender mucho de ahora gracias a estas fotografías. Me imagino pues que las personas que asisten a la exposición deben salir con un muy buen sabor de boca, con muchos recuerdos de ella. Y sobre todo las nuevas generaciones poder entender que su realidad tiene mucho que ver con esta época, ¿no? Todo ese cambio de visión, este sentido del glamour que ahora todo el mundo aspira a hacer, fue determinado en esta época, ¿no? Muy bien, ¿cuántas fotografías están ahí en la exposición? ¿De cuántas piezas consta? Estamos hablando de 45 impresiones, pero sí, son 80 imágenes, son 4 módulos, familia, sus retratos de familia, los artistas famosos del cine, este mundo de las vedettes, y una última parte porque él también entiende el cambio, la apertura de abriendo brecha con el desnudo masculino, que era algo peculiar en la época. Él quería romper esquemas y entonces hablaba de esta visión de liberación. Estamos hablando de la onda hippie, de la psicodelia, y entonces hubo esa apertura y nos parece emblemático y puntual que destacara esas cosas, ¿no? Jesús Magaña. Más que peculiar, un desnudo masculino en aquella época era mal visto por la sociedad, ¿no? Sí, para las mujeres era todavía estigmatizado y hasta la fecha se habla de vedettes y de todo este mundo de ficheras. No, era romper con los esquemas
de los tabúes de mucha tradición que va arrastrando México, y él intenta abrir un nuevo panorama, ¿no? Es desprejuiciarse. Era un hombre que, gracias al cine, viajó por Europa, por Estados Unidos. Él tomaba foto fija de muchas películas, y entonces él entendía ese mundo que se vivía en Europa y en otros países y quería trasladarlo a través de sus imágenes a México. Y nosotros podemos ver cómo trasladó precisamente estos significados. Cuéntanos, la exposición está abierta, ¿qué días, a qué horas, cuánto cuesta entrar? La dirección también. La entrada es libre, estamos en Peralvillo 55, muy cerca de Avenida Reforma. Abrimos de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los miércoles hasta las 8 de la noche. Alfredo Matus, muchísimas gracias por invitarnos a esta exposición.